Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva y conmigo, como siempre, el doctor Carlos Baramulán. Ok, y mi querido amigo, el maestro Gerardo Ladaro de Hierro. Damos correos. Correos. Me puedes escribir a barra-carlos@hotmail.com y te sigo exhortando que ya no me mandes ni cuestiones de animales teniendo sexo, ni tampoco de travestis. ¿No? ¿Las transmites tampoco? No, tampoco. Ok, Si pero me mandas de alguna mujercita. memes chistosos se valen. Memes. Hay unos muy lindos que me han enviado de bebés. Mi correo es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com y estamos todavía con algunas notas nacionales, dos que nos faltan, y después pasamos a las notas internacionales ampliamente polémicas. La primera es, la nota se llama Pensar Verde. El periódico El Reforma saca una nota de que Semarnat planea construir un parque recreativo en Sonora, un área verde con zonas deportivas, en el predio antiguo basurero tóxico llamado el Citrar. Resulta ser que en 1989 el Citrar se convierte en el primer basurero tóxico. Tóxico estamos hablando de cualquier tipo de desecho industrial que se importa desde Estados Unidos y o desde Canadá. Así, el tratado que lo permitía, por así decirlo, le daba autonomía al gobierno de Sonora con respecto al gobierno federal, que se lavó las manos, como estaba Salinas todavía. O sea, ganaban dinero por las cuestiones de la suciedad de otro país. Exacto. Hicieron una especie de socavón, un hoyo gigantesco, y le metieron supuestamente rellenos sanitarios. Se supone que por esa zona no se filtraba agua al subsuelo. Oh. Sí, a ese tamaño. Y llegaron y empezaron a aventar barriles y barriles y barriles de desperdicios. El Citrar está abierto entre 1989 y 1999, o sea, prácticamente 10 años. Sí. Durante esos 10 años se calcula que hay 100.000 toneladas de desperdicios tóxicos de todo tipo de industrias y de todo tipo de índoles que quedan en el Citrar. El Citrar se sella en los años 90, en el 93-94. Hay algunos casos peligroso. ¿Tú te acuerdas que también aquí en Hidalgo hay precisamente un área de desecho tóxico sobre Ixmiquilpan, y que la gente de ahí se empezó a quejar porque hay mantos acuíferos abajo? Entonces, o sea, un problema del tamaño del mundo. Del tamaño del mundo. Y el problema del Citrar fue que de repente producía de noche estos gases horribles a contraluz y había situaciones ya medio tóxicas. Hubo personas que se enfermaron de cáncer. Al parecer había envenenamiento por sobreexposición al cromo. Cromo 6, cromo 7, cromo 8, o sea, cromo pesado y metales pesados. Estas personas se les ubicó en casas de interés social muy lejos del vertedero y ahí quedó. Ahora, el cromo que más me gusta se llama Claudia Urias. Ahora, 20 años más tarde, estamos hablando de que en la misma zona, quizá no encima de donde se puso todos los desechos, pero en la misma zona se pretende abrir un parque ecológico y vaya. Pero y el impacto de esto a nivel de contaminantes se puede subsanar porque le pones pastito arriba. Carlos en particular trabaja para vamos a decir, un lugar que antes fue un basurero, era un basurero literal, y encima de ese basurero se creó una universidad y un par de bloques de edificios. Ahora tienen algún problema porque como que colapsan en sí mismos. Sí, porque el suelo no era, me parece que no era lo más idóneo como para poner bueno, cualquier tipo de edificio, no una universidad, sino cualquier tipo de edificio. Y aparte de ello, yo cuando llegué ahí por vez primera, en la parte de abajo donde estaba el área de ciencia política, había un hedor característico, o sea, era un hedor así como azufre, ¿no? Y eso con el tiempo, fíjate que se fue perdiendo. No sé si fue porque, o por la costumbre de estar ahí, o porque le pusieron algunos ductos o algo, pero el impacto del suelo es difícil y hay un fraccionamiento abajo. Entonces, o sea, esto es un problema mayúsculo y puede haber condiciones de salud. Digo, yo nunca me he hecho Yo estoy seguro que sí, ¿no? Pero puede haber. A lo mejor no para los que están arriba donde estuvo el basurero, pero a lo mejor para los que están abajo en el fraccionamiento, sí. Porque corre el agüita y corre La mierda va de arriba para abajo, ¿no? Entonces sí es un problema. No sabemos cuál sea la situación, lo que es un hecho es que hace 15 años que lo inauguran. Yo me acuerdo que yo también estuve ahí cuando aparece... ¿Tú llegaste a percibir algo de olor? Mira, a mí me tocó tan fenomenal esto que se acaban de estrenar las instalaciones y recuerdo que entro a los baños y los baños estaban impecables, preciosos baños, lindos, pristinos, impecables, limpios, divinos, sin problema.
2 días más tarde vuelvo a entrar al baño por azares del destino y había mierda pintada en las paredes y los baños eran una condición asquerosa. Sí, me tocó el momento exacto en el que se estrenó y me tocó el momento en A el que lo se empezó a mejor era desarrollar. arte abstracto, ¿no? Cuando estábamos haciendo la especialidad, nos tocan uno de los salones de abajo que daba exactamente al patio. De noche, cuando se prendía el cañón para proyectar diapositivas, alcanzabas a ver cómo salían emanaciones de vaporcito enfrente de ti en el salón. O sea, veías, no te voy a decir una estela No, gigantesca no, de no, vapor, pero sí se veía sí. vaporcito que salía. Y decías, ¿de verdad? Sí. O sea, yo me pregunto qué va a pasar con estos del Citral. O sea, si van a abrir finalmente un parque recreativo, etcétera, está a 20 o 30 kilómetros de un pueblo o de una ciudad de buen talante. Peligroso. ¿Qué sigue? O sea, este tipo de cosas donde la planificación urbana no se hace de manera racional y hay este tipo de, no sé si son buenas, no sé si llamarle, si esta condición de este sentido verde es una buena voluntad, es una buena intención, pero me parece que hay que hacerla de otra forma, ¿no? Me parece una política muy O sea, me parece idiota. Y hablando de negocios, como siempre, están, bueno, los negocios del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Todos sus negocios siguen operando con tranquilidad. Más de 90 casas que supuestamente iban a ser o habían sido incautadas por la Procuraduría General de la República ya no fueron incautadas. Más de, son creo que 40 o 50 locales comerciales en 2 plazas y en 3 centros joyeros, todos siguen operando como si nada. Se supone que todo había entrado en suspensión porque estas personas se les habían adjudicado 3 o 4 delitos entre las desapariciones forzadas, entre el homicidio, entre el uso de la fuerza pública. Sí, ahí habría que ver si dentro de estos arqueos públicos realmente se les pudo probar a estas personas que las propiedades que tienen y el dinero que tienen es mal habido, no sé, a lo mejor no se pudo probar, pero sí es un desencuentro mayúsculo porque después de todo lo que pasó con Ayotzinapa, lo que tú esperas es que si se había dicho que había dinero sucio que tenía que ver también con el crimen organizado, yo creo que tú puedes tener una hacienda pública que te puede arquear y que puedes saber de dónde viene cada peso que tú recibes, ¿no? Puede administrarlo mientras, o qué sé yo. Lo mínimo era que no pudieran hacer uso de estos recursos, ¿no? O sea, sus familiares, etcétera. O sea, lo mínimo era que los bienes que estuvieran a nombre de cualquiera de estos dos quedaran en suspensión, no que siguieran produciendo y generando dinero. Y sin embargo, en Iguala, todo está... Me imagino que estas personas tienen hijos también, ¿no? Sí. A lo mejor los hijos están dentro Recordarás que una de las hijas estaba arrestada en este montaje que hicieron. Ah, de veras. Sí, sí, sí. La hija estaba ahí. Sí, sí, sí. Y al final la dejan ir. Entonces, sí me parece una situación muy, muy desafortunada. Sí, está desafortunada. Junto con esto, bueno, tenemos una más, los famosos negocios de la opacidad. Estamos por firmar, porque todavía no se ha llegado a un acuerdo, el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio. Este es un tratado de libre comercio que firmaría Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Este tratado en particular no solo habla de la transferencia de personas y no solo habla de la transferencia de mercancías. Los chilenos, curiosamente, descubren que una de las cláusulas, uno de los grandes clausulados, vamos a decir, escondidos entre el tratado, es procurar restringir la información proveniente de Estados Unidos hacia cualquiera de los países. Es decir, que Estados Unidos pudiera censurar la información que sale de su propio país y censurar la información que entraba a los países del tratado, tanto Chile como México, como Brunei, como Canadá, como etc. Y aquí viene la parte curiosa. Esto es una situación de meter las normas que no nos convendrían en cuestión de democratización. Y entonces el asunto con el tratado es que además de modificar ciertos patrones de la información que se puede acceder, restringe la divulgación de información y permite que el gobierno de Estados Unidos espíe por encima de los gobiernos locales, es decir, conozca todo lo que Estados Unidos pida se le tiene que conceder. Entonces sí es una condición bastante peligrosa. Claro, porque inclusive saben hacia dónde está enfocada tu producción, ¿no? O sea, saben las potencialidades que tienen,
cuáles son los gobiernos con los que puedes intercambiar de manera más satisfactoria, o sea, es una condición difícil. Lo peor es... ¿Tú sabías que se incrementó también desde hace algunos años por acá el espionaje a nivel industrial? Sí, Hay mucho espionaje industrial, sí, claro. entonces no me extraña que este tipo de cosas pasen. Lo peligroso de este tipo de situaciones es que este tratado se está creando en Estados Unidos con la finalidad de que quede creado y solo lo va a firmar el presidente de cada una de las naciones. Es decir, este no es un tratado que se envía al Congreso Nacional para que el Congreso haga ajustes y digas esto sí me gusta, esto no me gusta, pueda filtrar. Sino que aquí simplemente el presidente lo va a firmar y los congresos ya me parece que no lo toca nada más el Senado para ratificarlo y se acabó. Entonces esta sí es una condición, vaya, muy opaz porque dejan en un estado de indefensión a los países signantes, porque ellos solo pueden adherirse al contrato. Imagine su contrato de banco, pero ahora imagíneselo a nivel nacional. No tiene usted opción, o lo firma o no lo firma. Entonces está un poco complicado. No. Esta semana también, el jueves pasado, en el Centro de Estudios Superiores de Umpaqua, el Community College en Rosenburg, en Oregon, un chico, Chris Parker Mercer, de 26 años de edad, empieza con un rifle semiautomático a abrir fuego contra transeúntes y personas que estaban por ahí. Parecer tenía que ver con una situación de odio racial y religioso. Este chico... Ya habíamos tenido una actuación. Muy recientemente, pero lo curioso es dónde ocurre esto. Oregon, si usted ubica un mapa, está arriba de Nevada y arriba de California, es el estado que bordea con Canadá. Oregon es un estado con muy bajo índice poblacional, es un estado muy abierto, con poco desarrollo, es el Chiapas del norte, por así decirlo, es muy al norte. Lo que no me acuerdo es que si entre Oregon y Washington, no me acuerdo, se filmaron esta serie de la saga de Crepúsculo, Sí. porque son áreas son boscosas, casi vírgenes, bosque lluvioso, ¿no? Y frío. Es esta... Me llaman desde Oregon. Esta masacre es inusitada por la zona en la que se da. O sea, estábamos acostumbrados a verlo en Harrisburg, del otro lado, en la costa este. Esta vez en la costa oeste me parece algo inusitado por el bajo nivel poblacional, por el hecho de que este chico no tenía antecedentes tampoco de... La gran tragedia de Columbine, ¿no? O sea, vaya, me parece muy irónico el lugar, me parece muy poco probable, pero bueno. No, bueno, también lo que está de fondo es que estas condiciones de orden racial y de orden religioso son bastante extremas, ¿no? Y nos sigue mostrando que en Estados Unidos las cosas no son de migraciones bien avenidas en la mayor parte de los casos tampoco, o sea, Claro. Siguen habiendo problemas. Por último, tenemos a Vladimir Putin, que esta semana ordena un ataque sobre una zona dentro de Siria que se pensaba que era un campo yihadista de ISIS o del Estado Islámico, y acaban matando a 36 personas de población civil. Aquí lo que está controvertido es que históricamente, en el caso concretamente de Siria, es una de las pocas repúblicas árabes que no es necesariamente islámica, es decir, no es teocrática, sino que se fundó como una república prácticamente secular. Al ser secular se entiende que iba a entrar a una especie de tolerancia religiosa, porque hay muchos grupos, el grupo mayoritario son sunitas. Dentro de los sunitas también hay otras etnias que los conforman, es decir, no todos son de origen sunita, sino que hay otras etnias como los turcomanos y los kurdos, y este es uno de los pocos problemas a nivel geopolítico muy interesante, porque aparte de ser una república secular, también alguna vez se proclamó como República Socialista Árabe, que eso fue muy importante, y a esto obedece esta cercanía que ahora con la familia al-Ashar, concretamente con Bashar al-Assad, establece Vladimir Putin, es decir, una especie de asistencia de pacto a nivel de empatías de orden político, más allá de las condiciones de las empatías religiosas que pueda tener, porque no las tiene el gobierno de Rusia necesariamente con el gobierno de Siria, pero lo que causa escozor también
es que finalmente la forma en que se defiende Bashar al-Assad finalmente utiliza este brazo armado que tiene Rusia e intenta golpear a una serie de grupos, pero lo que se ha dicho últimamente es que no solamente lo que dijo ayer Obama es que las bombas no caen exclusivamente al grupo que quiere golpear, ¿no? Sino que la población siria se está viendo inmersa en este fuego y finalmente está siendo ampliamente reprimida, ¿no? Ahora, el gobierno norteamericano no tiene la fuerza en este momento como para tratar de buscar un conflicto y revertir las cosas contra Rusia. O sea, no se va a meter en el conflicto. Tampoco la Unión va, Europea. va a mirar simplemente lo que pase y evidentemente se va a postular por algo. Sí, no, tampoco la Unión Europea. Digo, finalmente ahorita la postura que asumieron del lado europeo fue igual pacifista, fue vamos a aceptar a los refugiados y no vamos a mandar tropas y vamos a hacer esto. No después del desastre de la campaña que dura que de 2002 a 2012, o sea, no después de ese desastre de 10 años, yo creo que no. Pero sí, habrá que tener mucha atención con esto porque Putin lo califica como un ataque informativo, lo que las redes sociales y los periódicos... Que no está tan claro tampoco, o sea, no es estrictamente tan claro. Ahora, lo que hay que decir es que recordemos que Putin pertenece a la KGB, es un tipo instruido en condiciones de logística militar y condiciones de este tipo, y recordemos que hace poco tiempo estábamos hablando de esta forma de anexarse nuevamente a Ucrania, estamos hablando de los ataques de Crimea y ahora hablamos de la presencia rusa ahora concretamente en un área importante, en una república árabe, no necesariamente islámica. Esto es una condición digna de ver, o sea, como que nuevamente volvemos a la época de la Guerra Fría, no, en este caso la Guerra Fría entre los dos grandes gigantes que son Rusia y Estados Unidos, pero en una guerra caliente a través de esta intervención. Efectivamente. Y por último, Carlos, está el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Este miércoles negó haber desobedecido una disposición impuesta por el Tribunal Constitucional donde le pedían que suspendiera la consulta por la independencia de Cataluña. Y de alguna u otra forma, Artur Mas tiene casi la mayoría que necesita para poder escindir a Cataluña del resto de España. Bueno, muy importante porque, o sea, veamos, estamos en el siglo XXI y estamos viviendo reacomodos a nivel internacional, nuevas condiciones inclusive de orden étnico importante, porque hay que entender que la Cataluña también étnicamente es distinta a España, ¿no? Históricamente ha peleado esto, se constituyó muy tempranamente como una formación humana que tiene ciertos lazos de identidad. Entonces, me parece que la Cataluña está por vivir el momento más álgido de su historia dentro de este sentido de secesión de España. Y España no está en la mejor disposición de aceptar esta condición finalmente plebiscitaria de la misma Cataluña como una medida unilateral. Lo que no puede pasar es que Cataluña planteara esto por la vía bélica, esto no va a suceder como tal, pero puede haber una secesión. Lo que prima también en este espacio es que parte de la burguesía nativa de la Cataluña tenía muchos trazos económicos, muchas interacciones económicas con el gobierno español, entonces en determinado momento fue lo que no inclinó la balanza históricamente para que Cataluña se sesionara, pero ahora no está tan claro, entonces sí podemos estar dentro del advenimiento de un estado independiente, ¿no? De una nueva nacionalidad dentro del planeta, y esto es interesante también. Me parece que hasta este punto Artur Mas tenía poco más del 58% a favor para ya retirar a Cataluña del resto de España. Y en términos de voto, hasta donde me quedé esta semana, le estaban faltando 2 votos. Ahora, pese a que se pudiera formar como un nuevo país, me parece interesante, va a seguir estando inserta la ECO, ¿no? Va a seguir estando, claro, estaría dentro de, o sea, no se puede salir de esta lógica y va a seguir teniendo evidentemente tratos con España. Lo que sí va a pasar es que evidentemente puede haber una reconversión importante de las finanzas públicas ahí para quitar todo tipo de tributación, evidentemente, hacia el Estado español, ¿no? O sea, si se convierte en un Estado autónomo, las finanzas se manejan autónomamente también. Lo que sería interesante pensar es, si se llegara a convertir en un país independiente,
¿Le alcanza a Cataluña para sobrevivir completamente por su cuenta? Pues a mí Barcelona me gusta mucho, no sé, a lo mejor sí le alcanza. No, bueno, no existe ningún estado históricamente, recordemos el caso de los cubanos, ningún estado que pueda pervivir de alguna manera solito, ¿no? O sea, el comercio es importante, la interacción cultural, política y social lo siguen siendo. Entonces, yo creo que esto no se va a perder del todo, pero sí, a mí sí me ha llamado la atención ver este espíritu nacionalista cuando yo estuve en Barcelona y que la gente tiene su propia lengua, inclusive, o sea, el español es la segunda lengua, no es la lengua oficial, claro, no es la lengua oficial. Entonces, esto ha sido una lucha histórica y que finalmente puede reventar ya en el siglo XXI, ya pasar a ser realmente un Estado independiente, y sería interesante porque lo habría logrado sin disparar un solo tiro, no sin sufrimiento, el sufrimiento me parece que ha habido. Sí, interesante. ¿Tú has visto esta bandera secesionista, esta bandera de Cataluña que tiene franjas rojas? Cuando yo estuve en España el año pasado, lo que vi en Barcelona es que casi todas, porque estaba este asunto del referendo, habían en casi todas las ventanas había una bandera de estas, o sea, un pueblo bastante cohesionado. No, y en este punto 78% de la población real de Barcelona y de las áreas de Cataluña está dispuesta a separarse de España. 78%, o sea, es un número muy alto, y sí ha sido gracias también a la gestión de Artur Mas. Porque Artur Mas finalmente le puso voz a algo que ya venía gestionándose o gestándose desde hace mucho tiempo. Y recordemos que, bueno, se perfila también, recordemos que la Cataluña tiene un empoderamiento a nivel de la izquierda, que con Podemos, ¿no? Esta fuerza política de Podemos, y me parece que la izquierda también ha sido ampliamente secesionista, ha querido también dentro de la Cataluña formar país aparte, ¿no? Entonces hay muchas variables ahí, me parece que están jugando importantes. Va a ser interesante. Va a ser interesante. Sí. Lo único que espero no ver es que algún día me digan que los yucatecos se separaron de México. Se escindieron exitosamente. Yucatán lo intentó desde 1836 lo intentó. Hasta... Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, en Yucatán se habla otro idioma, ¿no? Esta cuestión hablan de Gomba lindo, se habla otro idioma, ¿no? No, lo que era especialmente cagado, también en Quintana, cuando estuve en Yucatán alguna vez, era que de repente decían cerveza nacional o importada, ¿no? Y la importada era la que venía del centro del país. Claro. Entonces, sí, claro. Eso quiere decir que lo que hicieron, alguna vez fue una potencia enequenera, sí. ¿No? Cuando el enequén era una fibra que se utilizaba precisamente para la ropa en Europa, pero ya no. Ya no yo tiene. Creo que ya no. No, incluso Yucatán tiene una deuda muy fuerte con el gobierno central, entonces, con el gobierno federal muy fuerte. Entonces, pero no. Ahora, es una región realmente bella, ¿no? O sea, es una región bella de México, es una de las, donde está una de las selvas más importantes, no de México, del planeta, ¿no? Entonces, me parece un lugar bonito. Ahora, perdón, comentario al margen, cuando yo estuve por vez primera en Mérida, que solamente he estado una vez, yo pensaba que era un mito, esto de las cabezas grandes, y no, yo vi a cada fulano, y lo que pensaba yo, ¿cómo habrá sufrido su madre, no? O sea, la tasa alta de cesáreas del país. No, sí, yo creo que nacen por cesárea. Sí. Es eso, los cagan, ¿no? Bueno, los dejamos con Pitbull en una canción que se llama Timber. No la he escuchado y no la pienso escuchar, pero no, yo tampoco. Canta mucho con Enrique Iglesias. Dice, antes era malo y quiero ser bueno. Yo por ti, a mi chula, me desespero. Eso lo agarró el doctor en el gimnasio. Sí. Nos vemos la semana entrante. Escríbanos.